Bienvenidos a esta segunda parte del tutorial para el cálculo del IPH. El proceso a seguir entonces lo iré mostrando en estas pequeñas diapositivas en la medida que avance la presentación. Lo primero entonces que debemos hacer es cargar los shapefiles. Para eso entonces abrimos el QGIS, no importa la versión que ustedes estén utilizando, puede ser también un trabajo que se lo tenga que hacer en ArcGIS, como ustedes se encuentren más cómodos. Sugerimos utilizar el QGIS justamente porque es un software libre donde se puede trabajar sin problemas. Entonces vamos a cargar primero los shapefiles. Habíamos indicado de que los que necesitamos son el de cobertura vegetal, que los vamos a obtener de la suya, las unidades hidrográficas que lo vamos a obtener del Sistema Nacional de Información, y me había olvidado en el anterior tutorial. Podemos también utilizar los shapefiles de los ríos, los cuales vamos a encontrar en el geoportal del Instituto Geográfico Militar, de los cuales vamos a descargar aquellos que se encuentran a la escala 1:250. Una vez en QGIS, entonces cargamos la información necesaria. Es importante tener en cuenta de que la información tiene que estar contenida en una carpeta de tal forma que podamos acceder fácilmente a ella. Entonces vamos a cargar las unidades hidrográficas, vamos a cargar el uso y cobertura de la tierra, vamos a cargar asimismo la capa de ríos. Una vez cargada esta información, entonces tenemos que se nos muestra de esta manera. Lo siguiente a hacer entonces sería extraer los polígonos en cuanto a aquellos que necesitamos. Sería de la unidad hidrográfica a la cual vamos a analizar, la cobertura vegetal que corresponde a esta unidad hidrográfica, así como los ríos. Tengan en cuenta de que la unidad hidrográfica que yo estoy analizando aquí es solamente para hacer un ejemplo. Ustedes tienen que identificar cuál es aquella que corresponde a su área de interés y sobre la cual van a trabajar. Para extraer entonces la unidad hidrográfica de interés, lo que hago es lo siguiente. Voy a la tabla de atributos y en la tabla de atributos identificaré aquella unidad hidrográfica de acuerdo a la codificación que se encuentra descrita en la columna de nivel 5. En mi caso lo que me interesa es obtener la unidad hidrográfica de código 13964. Entonces para ello utilizo el filtro de campos. Me coloco en el nivel 5 y digito el código de la unidad hidrográfica. Una vez identificado, lo selecciono sobre el número y le doy a esta opción para que me acerque el mapa a lo seleccionado. Entonces, como ustedes verán, la unidad hidrográfica se encuentra justamente aquí. Es esta lo que yo necesito. Entonces tengo que extraerla de todo el mapa y para ello lo que hago es dar un clic derecho, guardar como, escoger en formato de archivo shapefile, ERRI, explorar donde lo voy a guardar, que en mi caso sería en la carpeta donde ya estoy trabajando. Le pondré como unidad 13964 y le doy a guardar. Una vez que haya encontrado la dirección, sería importante verificar justamente que el sistema de referencia de coordenadas sea el que estoy trabajando respecto al proyecto, que es el de UTM zona 17 sur en WGS 84. Entonces esto es muy importante para que pueda realizarse el análisis de forma correcta. Lo siguiente es en codificación darle a guardar solo objetos espaciales seleccionados. Tener muy en cuenta esto, por favor, para que se guarde solamente lo que estoy seleccionando, ¿sí? Y lo demás en exportación de simbologías, simbología de objetos espaciales, y en lo demás dejo tal y cual se menciona en las opciones que están aquí. Una vez que le doy a aceptar, entonces se va a generar una nueva capa solamente con lo que yo estoy extrayendo. Una vez extraída la unidad de interés, esto ya no me sirve, entonces lo voy a eliminar, que sería el mapa con todas las unidades hidrográficas. Entonces tengo solamente el área de interés que corresponde a este polígono. ¿Qué quiero hacer ahora? Ahora voy a extraer la cobertura vegetal y los ríos respecto solamente a este polígono. Para ello entonces hago el siguiente procedimiento. Voy al menú de opciones, en vectorial, utilizo las herramientas de geoproceso, que sería cortar. Ubico la capa vectorial de entrada, en este caso lo que yo quiero cortar, la cobertura vegetal, respecto a qué capa voy a cortar.
que sería mi unidad hidrográfica 13964. En el momento de guardar el archivo debo poner explorar y selecciono entonces un nombre para la capa que yo quiero cortar. Como yo ya lo he hecho previamente, entonces ya la tengo aquí. Una vez que he digitado el nombre nuevo con el que yo quiero nombrar a ese polígono, le doy a guardar. Una vez entonces hecho este corte, aparecerá en el panel de capas ya la nueva capa que yo había mencionado como cubierta de usos de la tierra 13964. El mismo procedimiento tengo que aplicar ahora a los ríos. ¿Qué hago? Hago exactamente lo mismo. Voy a vectorial, herramientas de geoproceso, cortar. La capa de corte sería río. La capa vectorial de entrada sería río. La capa de corte sigo teniendo la unidad 13964. Le doy a explorar y nuevamente le voy a nombrar a la nueva capa de salida. Cuando tenga listo entonces esto, le doy a guardar y se cargará en el panel de capas lo nuevo que he creado. Una vez que tengo la capa ya cargada, entonces voy a deshacerme de aquellos shapefiles que ya no necesito. Este es el mapa de toda la cubierta vegetal del país y la de los ríos. Y me quedo solamente con las capas que voy a utilizar para mi análisis. El siguiente paso entonces es desarrollar el proceso para la obtención del IPH. Vamos a empezar entonces por determinar los tipos de cobertura vegetal. Para ello nuevamente voy al QGIS y me ubico en la capa donde encuentro esta información, que corresponde a la capa de cobertura y usos de la tierra. Le doy un clic derecho y abro la tabla de atributos. Como ustedes verán entonces tengo aquí toda la descripción de los datos que tiene este archivo shapefile de acuerdo a lo que habíamos visto en la anterior presentación de la información que se presenta en el SUYA. Tengo la descripción, los niveles y también tengo otros datos que los he ido obteniendo previamente pero que aquí los vamos a realizar. Para visualizar esto en el mapa lo que hago entonces es de que le doy un clic derecho y voy a propiedades. En esta opción entonces voy a la opción de estilo, en categorizado. Categorizaré a esta información de acuerdo a lo que a mí me interesa, que en este caso es al nivel 2 donde se encuentra la descripción de la cobertura de uso de la tierra que a mí me interesa. Le doy a clasificar y como ustedes verán se ha clasificado la información solamente en función a los tipos de cobertura que ahí se encuentran. Al darle a aplicar entonces y aceptar, en nuestro mapa se mostrará esta información tal como la necesitamos. Toda esta información aparece entonces en la tabla de atributos que si la revisamos ahora mismo se encuentra así. Como ustedes verán hay muchísimas filas que corresponden a cada uno de los pequeños polígonos que conforman todo este mapa. Hacer un análisis sobre toda esta información sería bastante complejo. Y lo que realmente a nosotros nos interesa es solamente aquellos polígonos que corresponden al nivel 2. Entonces lo que vamos a hacer es integrar todos estos pequeños parches en un grupo de parches o un grupo de polígonos que sea un poco más fácil de analizar. Para ello vamos a hacer el siguiente procedimiento. Nos ubicamos entonces en la capa que queremos analizar. Vamos al menú en vectorial, herramientas de geometría. Y vamos de partes simples a multipartes. Aquí vamos a escoger entonces nuevamente el archivo sobre el cual vamos a trabajar. Vamos a decirle sobre qué vamos a trabajar, en este caso solamente sobre el nivel 2, ¿sí? Y ubicamos el archivo de salida. Pueden ustedes nombrarlos como deseen. Yo le he nombrado cobertura de usos de la tierra, del código de la cuenca, multi.shp. Eso es indiferente. Cuando tengamos ya descrito el nombre, le damos a guardar y vamos a ver nuevamente cómo se encuentra ahora estructurada la tabla de atributos. Para ello me ubico entonces en la capa que acabo de crear, le doy un clic derecho, voy a la tabla de atributos. Como ustedes verán entonces, toda la información ya se ha integrado únicamente en lo que a mí me interesa, que es el nivel 2. Entonces lo siguiente a trabajar aquí es obtener la superficie que corresponde a cada uno de los polígonos de aquí. Si bien es cierto ya tenemos aquí esta información porque la obtuvimos del corte de la cobertura de todo el país, es importante volverlo a hacer para poder verificar que esto sea correcto. Antes de ello tenemos entonces que activar la deducción.
Entonces vamos a conmutar el modo de edición, se activa entonces la calculadora de campos y vamos a crear un nuevo campo que se denomine área. Y a esta lo vamos a obtener en hectáreas. Entonces, para poder mostrar toda esta información, vamos a escoger el tipo de salida que sea número decimal real con 2 decimales de precisión. Para hacer el cálculo del área, entonces nos ubicamos en las herramientas de geometría, damos doble clic sobre área y como necesitamos obtener esto en hectáreas, lo vamos a dividir para 10.000 porque por defecto QGIS hace el cálculo sobre metros. Una vez que tengamos digitado esto de acá, le damos clic en aceptar y como ustedes verán ha aparecido el área de cada uno de estos polígonos en hectáreas. ¿Sí? Tenemos una nueva columna. Para que se grabe esta información, entonces vamos a darle aquí a guardar la edición que hemos realizado y desactivamos la edición. Ahora, lo siguiente sería obtener el porcentaje que representa cada una de las áreas que nosotros estamos analizando aquí respecto a la superficie total de la cuenca o al área total de la cuenca. Para ello sería importante saber cuál es el área total de la cuenca. Podemos sumar cada una de estas de aquí o también podemos realizar el siguiente procedimiento. Minimizamos y nos vamos a vectorial. En herramientas de análisis vamos a estadísticas básicas, nos ubicamos en lo que nosotros estamos analizando y en la información que queremos, que sería del área. Le damos a aceptar y acá tenemos que la suma de la área que nosotros estamos analizando es de 35.981,85. que sería el total sobre el cual tenemos que obtener el porcentaje. Tomamos nota de eso y ahora sí, vamos nuevamente a abrir la tabla de atributos y a empezar a editarla para obtener una nueva columna con el porcentaje. Nuevamente abrimos la tabla de atributos, abrimos la calculadora de campos y creamos una nueva columna que se denomine porcentaje. Vamos asimismo a denominarla como número decimal real con una precisión de 2. Y aquí lo que tenemos que obtener es justamente este porcentaje. ¿Qué hacemos para ello? Entonces nuevamente vamos a hacer un cálculo del área dividido para 10.000 porque lo que necesitamos es que se refleje también en hectáreas. Con una simple regla de 3 haríamos que esto se divida para los 100, multiplicamos eso por 100 y esto lo dividimos para el área total de análisis que es de 35.981,85. ¿Sí? Entonces es muy importante tener en cuenta la lógica de la fórmula que estamos obteniendo. El área, ¿sí? Dividido nuevamente para los 10.000 para transformarlo en hectáreas por 100 dividido para el número total del área de la unidad de análisis y le damos aquí a aceptar. Entonces, una vez realizado este análisis, tenemos una columna del porcentaje. Esta columna entonces representa el porcentaje de cada uno de los tipos de cobertura vegetal respecto al área total de la unidad geográfica. Si bien es cierto, esta información no la vamos a utilizar para el cálculo del IPH, es muy importante tenerla en cuenta, puesto de que luego que hagamos nuestro informe podamos indicar cuál sería el porcentaje de aquella tipo de cobertura vegetal que nosotros estamos yendo a intervenir con las medidas que habíamos dicho nos ayuda a interpretar este índice. Por motivos de tiempo, entonces vamos a dejar hasta aquí esta segunda parte de este video tutorial para en la tercera parte continuar con el cálculo del IPH.